María, buenas noches. Buenas noches. Disculpa la tardanza. No, mira, se arregla con orquídeas, gato. Tengo una para... va a ser de la planta a vos. Sí, hoy me la bueno. olvidé, pero bueno. va a ser el jueves próximo. Bueno. Está ahí fresquita en la planta. Se la merece además. Bueno, buen programa, noches. María. Gracias. Hasta el jueves que viene. Chau. Bueno, nosotros comenzamos de esta manera presentando nuestro programa de esta noche, 50 minutos. Tenemos entrevistas exclusivas, vamos a tratar por supuesto el tema de los Panama Papers y sus derivaciones. A ver, veamos la apertura del programa. Después de que la justicia lo imputara por ser parte de una cuenta en un paraíso fiscal, el presidente Mauricio Macri anunció que pondrá sus bienes en manos de un fideicomiso ciego. He decidido hacer un fideicomiso ciego. El impacto de los Panama Papers. El debate sobre poder y corrupción esta noche con el fiscal José María Campagnoli, el periodista Santiago O'Donnell y la experta en lavado de dinero Alicia López. Tras la visita de Obama, una entrevista exclusiva con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Noam Mamet. El embajador de Obama a fondo. Responde sobre Milagro Sala, Donald Trump, los derechos humanos y los paraísos fiscales. El nuevo periodismo, de la bohemia de la redacción a la filtración masiva de datos, la crónica y la política. En el living, uno de los mejores narradores argentinos, Martín Caparrós. Aquí comienza 50 minutos. Bueno, muy bienvenidos. Ya nos metemos con la mesa, vamos a charlar. Ya están charlando entre ellos nuestros invitados de esta noche. Santiago O'Donnell, periodista. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, María? Qué gusto. Hermano, además, ¿no? Alicia López, la ex titular de la Unidad de Información Financiera, la UIF, y actualmente además veedora en la AFA, nada menos. Justo venían los muchachos. Los muchachos con la novedad, parece. Sí, así es, ¿no? Y el fiscal Campagnoli, ¿qué tal? ¿Qué tal? José María, ¿bien? Bien, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, tenemos el impacto de los Panama Papers, lo que ocurrió más esta semana también con la detención de Lázaro Báez, lavado de dinero, corrupción y política, en algunos de los temas por los cuales habíamos pensado que los tres tenían para contarnos. Santiago, a vos que manejaste todo lo de Wikileaks y la filtración masiva anterior de documentos, en aquel caso del gobierno norteamericano, ¿qué te pareció Panama Papers? Bueno, es muy interesante, ha sido muy dispar en distintos países, algunos han publicado mucho, otros han publicado muy poco y debo decir que Argentina está entre los países que ha publicado realmente muy poco. Me parece que una diferencia clave entre esto y los Wikileaks es que los Wikileaks, si bien nos entregaron material en exclusiva a algunos periodistas por adelantado, a los pocos meses hicieron público todo el material. Por lo tanto, lo que se quiso ocultar o lo que algunos medios o todos los medios tradicionales quisieron ocultar, como por ejemplo los Wikileaks sobre el Grupo Clarín o los Wikileaks sobre periodistas como Jorge Lanata o Joaquín Morales Solá o los Wikileaks sobre el diario La Nación, a través de libros, a través de blogs, a través de las redes sociales, se hicieron conocidos. En este caso se corre el grave riesgo que de una lista de 570 personas que aparentemente tienen empresas en paraísos fiscales, el diario La Nación y el Canal 13 hasta ahora han dado, bueno, un par de casos que son de tan resonancia mundial que no se pueden ocultar, como es lo de Messi, lo de Macri y también lo de la AFA. Por otro lado tenemos el típico funcionario público del Estado bobo a quien es fácil o gratis pegarle, como es el caso de Grindetti. Y por otro lado tenemos a los enemigos, archienemigos de La Nación y Clarín, como Cristóbal López, Lázaro Báez, la ruta del dinero acá, que también empezó a delinear el fiscal Campagnoli hace ya tiempo. Pero queda fuera, por ejemplo, sabemos que la compra que hicieron, por ejemplo, de La Nación, los Aguirre, sus primos los Mitre, según denunció hace mucho tiempo el diario de Moneta El Guardián, se hizo a través de offshore de las Islas Caimán. Eso, por supuesto, no va a aparecer. Pero estos son las offshore que se formaron a través de una empresa en Panamá. Claro, no sabemos si estas estaban ahí o no, pero digamos, de las 570 firmas, yo me permito sospechar que está gran parte del empresariado argentino.
argentino. ¿Y vos crees que eso todavía no sabemos quiénes son? Alicia López, ¿qué opinión de una experta en temas de antilavado, qué valor tiene esta documentación? Pues sabemos que determinada gente que ahora conocemos tenía estas empresas, no sabemos para qué las usaba, ¿no? Es un poco la defensa de Macri, además. No, el valor es justamente el valor periodístico, fundamentalmente. Yo creo que se está, me parece a mí, haciendo un demonio de algo que es una herramienta válida desde el punto de vista empresarial, ¿sí? Las empresas offshore, que existen desde hace infinidad de años, es una herramienta válida para el empresario a los efectos de tributar menos, o sea, tener una menor carga tributaria, ¿sí? Que no quiere decir que es un mecanismo de elusión. Es decir, yo puedo decidir crear una empresa en un territorio de baja o nula tributación, mal denominados paraísos fiscales, y hacer negocios en otro país. Si estos dos territorios tienen un convenio, tributo en el que menos tengo que pagar. Claro. Por ende, yo me voy a beneficiar con este sistema. Lo que pasa es que transcurrido el tiempo, se bastardeó esta herramienta. Y entonces, en todas las investigaciones que hemos encontrado, por lo menos yo en la década del 90, en la década pasada y todo lo demás, siempre había un offshore. Entonces, al bastardeársela, es que toda la gente piensa, hay un offshore y entonces todo está mal. No, no es así. Si está declarado y están declarados los movimientos, no es así porque es una herramienta válida. Ahora, en el caso de Lázaro Báez, quien había empezado a investigar el fiscal Campagnoli, había en ese momento offshore, ¿no? Sí, había un montón. Y muchas habían sido formadas en este famoso estudio de Mossack Fonseca. ¿En este mismo? Claro, en Nevada. Sí, había un montón de sociedades. Creo que eran offshore. todas. Casi todas. Todas diría, eran de Mossack. Todas formadas en este estudio panameño, que es al que les hackearon Sí, las sí, cuentas. sí. Sí. Y se supone, presunción nada más, ¿no? Cuando fue declarado Lázaro Báez dijo, yo había comprado, digamos, el dinero venía a la venta de unos lotes, iba a comprar un campo. ¿Se supone que esas offshore podían ser el destino de ese dinero que vimos contar? ¿O? Y es posible, sí, todo es posible. Tampoco quiere decir que lo que haya dicho Lázaro Báez en el escrito que le redactan sus abogados sea la verdad. No, O sea, por eso digo, ¿cuál es el destino, digamos, esas offshore? Y bueno, ese es un mecanismo que bueno, como bien dice Alicia, es un mecanismo en principio legal, pero que muchas veces se usa para esconder y eludir, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que todo el que tiene una offshore o que toda sociedad en el extranjero sea una ilegalidad. En el caso de Lázaro Báez, lo que nosotros pudimos es reconstruir una porción de cómo fue, cómo vino, cómo pasó por Suiza, cómo pasó por Rosario, cómo se liquidó en cheques que se depositaron en el Banco Nación. Todo eso con un gran grado de detalle nosotros pudimos describir. Ajá. En el caso de Mauricio Macri, Alicia, escuché que tu planteo es qué tiene que hacer, digamos, se detecta esta offshore en la que tiene presencia, según él, a través de su padre durante 2 años, y él dice, yo no tenía la obligación de declararla porque no generó dividendos o no tuvo acción, no generó ganancias. Yo creo que fui una de las primeras que dije que lo mejor que podía haber era investigar. A mí me da la impresión que es por una cuestión de transparencia. Yo fui funcionaria pública, presentaba mis declaraciones ante la OA y ponía todo lo que tenía que poner, así fuera cero. En aquel momento, creo que después se cambió, en el 2012 lo cambió Cristina, pero en aquel momento había un ítem dentro de la declaración que decía socios, directores, etcétera, etcétera, de sociedades. Entonces uno ahí podía poner, soy el director de tal sociedad, participación accionaria cero, total de dividendos cero y todo lo demás. No sé si sigue estando porque hay una Sí. modificación, pero a mí me parece que los efectos de la transparencia
Yo lo veo como saludable, ¿no? Haberla consignado, Santiago, la offshore de Macri. Sí, Hoy, viste que contestó planteando finalmente que va a poner un fideicomiso ciego, que Sí, es como delegar Piñeira, sí. como Sebastián Piñera, el expresidente de Chile, que yo dejo de saber qué pasa con mi negocio, lo delego en un tercero. Sí, me parece que es algo habitual de que hoy en día la mayoría de los jefes de Estado lo hace o lo debería hacer, es algo medio que cae de maduro. Yo creo, corregirme si estoy equivocado, Alicia, pero que uno de los problemas justamente con las cuentas offshore es que es muy difícil detectar en los paraísos fiscales los movimientos de dinero de esas cuentas. Por eso no es casualidad que todos los jefes dicen, yo tengo cuentas pero nunca las usé. Porque Bueno, pero en este caso estamos hablando de una sociedad, no de una cuenta. Sí. Es muy distinto tener una sociedad que tener una cuenta. Yo lo que digo es que sana la investigación. Claro. Yo confío, no sé si vos compartís conmigo, yo he trabajado una causa muy problemática, que fue la causa de la viuda de Escobar Gaviria, que me llamaron para ser perito en el tribunal oral, y esa causa tuvo dos fiscales al inicio, uno fue Delgado y el otro fue Freiler. Delgado, claro, Delgado desde el primer momento dijo, esto es portación de apellido. No hay ninguna causa, ninguna... Federico Delgado es el que hoy es el que inicia hoy. la investigación y la imputación a Claro. Macri. ¿Qué quiere decir imputar? Porque había toda una discusión hoy. No, ¿Qué eso lo quiere? decide el juez si Claro. lo imputa. Bueno, eso lo decide el juez. Un fiscal no imputa, abre un... Sí, puede imputar también, pero yo entiendo que lo que está proponiendo el fiscal Delgado es que se abra una investigación, ¿no? Muchas veces en la teoría imputar es cuando uno le está pidiendo declaración indagatoria, ¿no? Claro. Hay como si fuese un formulario Claro. y requiero la declaración indagatoria del imputado. Pero creo que en este caso no es así, en este caso creo que está pidiendo que se abra una investigación, que se den las explicaciones, y a mí me parece muy sano y me parece que el fiscal Delgado está haciendo lo que tiene que hacer, y yo celebro de alguna manera que nadie salga a decir es un fiscal golpista, Claro. como No, estábamos es un fiscal... acostumbrados antes. Es un fiscal que está haciendo lo que tiene que hacer un fiscal. Un juez le traslada una investigación y el fiscal dice, bueno, vamos a investigar, vamos a tratar de poner luz y ver qué pasa. Eso es lo que Y corresponde. además, si me dejás agregar una cosita sola. ¿Por qué se celebra esto? Porque en realidad el organismo que tendría que haber actuado a nivel administrativo era la Oficina Anticorrupción. Claro. Desgraciadamente, Laura Alonso salió con declaraciones infortunadas. ¿Por qué? Porque con sus declaraciones demostró una dependencia que no debería existir en un órgano como ese, Claro. que tendría primero que estar integrado por personas que no tengan una afiliación política. Y segundo, que no puede llegar a decir yo, sí, va a venir, pero no hay nada. Sí, dijo, tener una cuenta, tener una sociedad offshore no es delito. No es delito. Como que ella dio digamos, me parece que confundió Ya, su rol. claro. ¿no? Yo creo prejuzgó. que el caso de Cameron es muy interesante, ¿no? Cameron, el premier británico. El premier británico hoy sale a reconocer que sí tenía acciones y que sí lucró de su empresa offshore. Hace 24 horas dijo que no tenía absolutamente nada que ver con la empresa de su padre y que no había tocado un peso. Y repito, para mí no es casualidad que cada vez que descubren a alguien con una empresa en un paraíso fiscal, dice, no, son cuentas inactivas, no las usamos nunca. Y estoy seguro que Cameron salió hoy a admitir porque alguien le mostró el papel y le demostró que sí la había usado. Entonces, para que estas cosas se aclaren, como muy bien dice el fiscal y Alicia, me parece muy importante que no nos quedemos con la primera respuesta de, no, nunca toqué la cuenta, sino que tratemos de avanzar y ver si realmente se demuestra, si los papeles que presentó el presidente Macri a Lilita Carrió, teóricamente, realmente son una planilla de Excel dibujadas o realmente tienen el sello y la aprobación de la DGI que demuestra que fueron presentadas en tiempo y forma, y las demás diligencias que seguramente el fiscal Delgado y el juez Casanelo se encargarán de Claro, hacer. dijo que va a investigar omisión maliciosa de cuenta por un lado y eventualmente si hubo algún movimiento y qué tipo de movimientos Delito, hubo sí. a través de esa sociedad. Exactamente. Omisión maliciosa a la que le atribuyeron a Menem porque no había declarado una cuenta. O sea, cuando uno omite una cuenta en el extranjero. Claro, hay ¿no? como una presunción, ¿no? En todos los funcionarios tenemos que presentar todos los años una engorrosa declaración jurada, que yo casi copio la del año anterior, porque no tengo mucho movimiento. Pero puede suceder que un funcionario se tomó licencia por alguna razón y pensó que no tenía que hacer la declaración ese año y no la hizo. Pero hay una presunción de que esa omisión es maliciosa. Entonces el funcionario lo que tiene que decir es, bueno, no puse esto porque me equivoqué, porque me olvidé, y ahí evalúa la justicia si
bueno, puede ser una omisión no maliciosa y en ese caso lo sobresee inmediatamente. Ahora, no tener movimientos, Alicia, ¿es razón suficiente para no hacer la declaración jurada? No, yo vuelvo a insistir, una cosa es que sea un delito y otra cosa es que yo busque una transparencia. Claro. ¿Sí? Si yo no tengo movimientos, no hay delito. Pero al no declarar que ser director de una sociedad radicada en un territorio como este, a mí me parece que le quita la transparencia. O sea, y más para el cargo, estamos frente a una persona políticamente expuesta como la trata la ley de lavado. Claro. Entonces, me da la impresión de que no, que debería haberlo dicho. Ahora, Santiago, esta filtración es distinta por ahí a la de Wikileaks. Lo que dijo Claro. Fonseca dijo, acá nadie habla de que hubo un hackeo, que es verdad, o sea, Claro, también antes parece había que se habido un legaliza hackeo. todo, ahora ya está todo como que ya no se cuestiona. Estas son robos de información, pero es algo que los periodistas vienen haciendo desde hace más de 100 años. Alguien le da algo confidencial. Si es verdadero, el periodista generalmente lo publica. Yo creo que lo importante de esta filtración y lo que es un poco preocupante es la narrativa, digamos, porque acá pareciera que es la cueva donde eluden impuestos los ricos y famosos. Y a mí me parece que los paraísos fiscales son mucho más que eso. Son una parte estructural del sistema capitalista donde hay una puja por renta entre los estados y las grandes corporaciones. Entonces viene Obama y dice, estoy en contra de los paraísos fiscales, y vienen todos los presidentes y hablan peste de los paraísos fiscales, pero no los pueden cerrar nunca. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones planifican, los utilizan, y es una parte estructural de cómo funciona el capitalismo, ¿no? Ellos eluden y forman estas sociedades no para tributar más, no para ayudar a sus países, sino para retener más renta. Y esa me parece que es la verdadera historia que se está perdiendo cuando se termina sintetizando esto en 4 o 5 personajes estigmatizados, ¿no? Pero el hecho que ya ha sido robada la información, ¿puede perjudicar la investigación? Para mí, sin conocer mucho el expediente, para mí sí, ¿no? O sea, todos conocen la teoría del fruto del árbol venenoso, ¿no? Habría que ver y Sí, traducirlo ¿no? No sé, claro. Pero un poco lo que dice Alicia es un tema, digo, vos ya viste, el presidente de Islandia, el primero renunciando, Sí, ahora renunció. Cameron, el problema. Una cosa es la cosa legal, otra cosa es para estos presidentes la cuestión política. Me acordaba también que una de las cosas que hizo Lázaro Báez ahora fue cuestionar el video, planteando de dónde vino el video. Eso apareció primero en un canal de televisión, luego va a la justicia, yo puedo suponer, dicen sus abogados, que eso fue manipulado, como en su momento las computadoras de Vázquez y demás. Sí, ¿Eso o es sea, válido? Bueno, hay que ver y eso lo tiene que decidir el juez. Yo como Se puede fiscal, militar. yo como fiscal por ahí tengo la misión de tratar de salvar la prueba y de que la prueba sea válida, y estudiaría en tal caso cómo puedo hacer para que un elemento que me resulte interesante para acusar sea válido, pero lo va a decidir un juez. Sería lógico que un defensor plantee una nulidad y el juez estudiará cómo se incorporó ese video al expediente. En un expediente todas las pruebas tienen que ser válidas. Yo creo que periodísticamente, si me permitís, Sí. digamos, Báez está condenado en el sentido de que, desde el sentido común, que un tipo cobra terrenos durante 5 o 6 años seguidos y después un día se decide juntarse en una cueva ilegal a contarla porque va a gastarla, o sea, no tiene sentido desde el punto de vista narrativo, no, la explicación que él da no tiene sentido. Ahora, como dice el fiscal, otra cosa es probarlo judicialmente. No, Otra yo cosa creo, a ver, a mí me parece que el video es un indicio más. Es un inicio más. Yo lo que creo es que hay una falla en la investigación desde origen, que es el no probar si existe delito al inicio. Claro. O sea, Yo- para lavar dinero, el origen de ese dinero tiene A que ver, ser yo tuve que hacer la oportunidad de estar en un programa con Marijuán, con que es el Guillermo. fiscal de la causa Sí. esta. 2 preguntas. ¿Se hizo una pericia contable sobre los libros de Austral? La estamos haciendo. ¿Se peritó las obras y el estado en que se encuentran respecto de los certificados de obra, de avance de obra presentados y cobrados? Lo estamos haciendo. Eso para mí es mucho más importante que el video. Porque si yo demuestro que ese dinero que recibió salió por un canal que no tendría que ser, pueden ser las facturas truchas que se están investigando en otra causa, pueden ser las habitaciones de Otesur, puede ser un montón de cosas. Todo va a ser a la maniobra. Y el video, si yo demuestro eso, lo único que me va a poder es decir, bueno, si acá se fue el dinero espurio, salió espuriamente,
puede ser ese que está en el video, pero me parece que hay una primera parte que estamos en eso. Ajá. Y hace 3 años que Sí, estamos claro. en eso, ¿no? ¿Sí? Sí, yo coincido, no tenemos que olvidar que la figura del lavado de dinero es una figura como de encubrimiento, ¿no? Siempre hay que tener qué delito se está encubriendo. Nosotros cuando encaramos nuestra investigación estábamos enfocados en la supuesta extorsión que públicamente había denunciado el Ascar, para que le y cada sigan con cosa la que él dijo y financiera. cada cosa que había salido en ese programa, nosotros la establecimos y la probamos documentalmente y con un montón de pruebas que se incorporó. Pero el tema del delito precedente es algo sobre lo que hay que trabajar. Claro. Yo no tengo duda que cualquiera que se pone a mirar un poco el patrimonio de esta persona que de la nada pasó a ser multimillonario, ahí yo creo que se va a encontrar un montón de dádivas, de ida y de vuelta y de un favorecimiento y negociaciones incompatibles con la función pública de parte de los que le daban una licitación y de parte de él al aceptarla, ¿no? Aparte, Me los parece que números por ahí cantan. habría que buscar. Los números cantan. Es decir, si a vos, porque el dinero es blanco, a vos economía te lo dio en forma blanca. Claro. Vos lo entraste a tu contabilidad. Solamente con peritar, entró la plata, ¿a dónde se fue? Y buscar si eso es cierto o no es cierto, Sí. si existe la empresa, si es una factura Sí. trucha, si fueron a pagar las habitaciones, si esto, lo otro. Ya la contabilidad canta. ¿Cómo sigue los Panama Papers? Santiago, vos que tenés experiencia con los Wikileaks, ¿hasta dónde llegan? Mirá, ¿Cómo- acá lo interesante es que vos agarrás 3 grandes megafiltraciones, ¿no? Agarrás la de Cablegate, donde Julian Assange hace todo público. Agarrás la de Snowden. Fíjate que la de Snowden se sabe por La ahí... de inteligencia del sistema americano. La filtración del espionaje masivo a través de celulares y a través de Internet de millones de personas y el espionaje de personas, Sí. digamos, aliadas al gobierno. Bueno, en los documentos de Snowden, y esto me lo han contado inclusive gente que tiene esos documentos, existe información sobre espionaje británico a los argentinos por las Islas Malvinas, existe muchísima información sobre Irak, existe información sobre Afganistán que no se ha dado a conocer de nadie, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque a diferencia de Wikileaks, Snowden no hizo público todos sus documentos y en realidad son 4 o 5 los periodistas y Snowden los que tienen todo. Acá tenemos un final abierto, porque si bien no ha habido ninguna voluntad de hacer conocer todos estos empresarios que tienen empresas offshore, por otro lado son casi 400 los periodistas que tienen acceso a Sí, alguna de esta claro. Muy información. interesante. Entonces, ¿será posible para ellos mantener esta información secreta o eventualmente se va a cifrar? Yo por uno me ofrezco de voluntario, si A mirar todo. algún suizo, Bueno. algún alemán me quiere pasar los datos, con Santiago muchísimo está. gusto. Gracias, Santiago, Alicia, José María, por haber estado esta noche. Gracias. Y los invito a compartir lo que es la primera entrevista del embajador de los Estados Unidos aquí en la Argentina, Noam Mamet. Después de la visita de Barack Obama, tuvimos una conversación en la residencia del embajador. Hablamos de todo, también de los Panama Papers, de Milagro Sala. Escuchen el reportaje. Ambassador Mamet, thanks for having us. Thank you. Since Macri came into office, the bilateral relations turned around. What happened? What changed so much between Argentina and the United States since Macri's in office? Well, I think Argentina in general has re-engaged with the world, and I think there is real excitement, and people feel positive about that. And I think President Obama, and he spoke on the phone after he was first elected, and then he went to Davos, if you remember, with Massa, and they met with Vice President Biden, and they had a great meeting there. And I think there was just real energy to reestablish positive relationships. We can do a lot together, and I think they're looking for opportunities to work together. So we were thrilled. You know, President Obama was here recently, and I think it was a great trip, very productive, really positive, and you saw the chemistry between not just the presidents, but the first ladies as well. So it was really unique that the whole family came here from Washington, and they loved it. They had a great time. But this positive feeling has to do with economic reforms Macri has been pushing forward. What's exactly what, because Obama praised him a lot during his days here in Buenos Aires. Well, I think it's not just economic, although that plays a big part of it. While President Obama was here, there was a big conference just a block or two away. I think there were, 800 people or 1,000 people, Argentines who work for U.S. companies, figuring out ways how can they expand their business. And they announced
over $3 billion of new investments right here in Argentina. I think that's going to grow. I think that's going to be much, much more in the years ahead. But that leads to jobs and a better economy. There's ways for us to work together to lower barriers, to increase trade both ways, to have Argentina export more to the United States. So I think there's lots of opportunities. I mean, beef, for example. Last year we announced for the first time in over 10 years that Argentina would export beef to the United States. And anytime I see, ranchers here or cattlemen, they're really excited about that. So I think there's these new opportunities, and that is what led to a really positive summit. But what happened during Cristina Kirchner Monday? Why weren't all these things going on then? Well, that's old news. I mean, I think, we just want to stay focused on the positive and these new opportunities because, as President Obama said, I mean, we need to think about the future. He went to Cuba right before here, and he talked a lot about the future of the region, of Latin America, and there's all these new partnerships I think we can form, either together, bilaterally, or regionally, too. So we're really looking to the future, and we see all these new opportunities. And with relation to the region, now, how are you looking at Venezuela? Because one of the things, one of the big changes in Argentina's foreign policy since Macri came in office has to do precisely with Argentina's stand in front of Venezuela, now criticizing things related with human rights. What's the view from the United States at Maduro's government? So not just the United States, but many countries were heartened to hear President Macri, when he was running for president, talk about human rights, and that countries like Venezuela and others cannot jail political opponents. And that's a bad thing to do. And I think that caught the attention of many people around the world. So we both believe in human rights, and you saw President Obama talk about human rights a lot on this trip. I think he and President Macri see eye to eye when it comes to human rights. And interesting, Venezuela had their election just 1 week after Argentina did. I think it surprised a lot of people. The opposition did really well. So I think the different political parties need to work together in a nonviolent, in a constructive way, and we're following it very closely. It's very important. Talking about human rights, Human Rights Watch and other human rights organizations here in Argentina, when President Obama came, they said they were at first invited to the memorial of the desaparecidos, and then they were uninvited. That's what Horacio Berbisky said. And he said they wanted to hand on a document that mentioned, among other things, the Milagro Sala situation. So as you know, the last day he was here was the anniversary, and I think it was handled in a really respectful way. We worked with Casa Rosada and different human rights groups who were invited. Obviously they had their own events that day, so it kind of complicated it a little bit. But I think what you also saw was the former publisher of one of the papers, who was a real hero during that time. He was there at the event at El Parque de la Memoria, and I think not just the photos that were very respectful and heartfelt, but what their statements. If people did not see that press conference and hear both presidents speak, I really suggest they should, because it was very emotional, it was very heartfelt, and it gave us an opportunity to talk about human rights, things that countries have done wrong in the past, but also the fact the United States, and under President Carter especially, really stood for human rights and rescued many people. So yeah, he worked a lot here. Yeah, and I think so that's why it was important. Some people said President Obama, should not do anything that day. We felt no, it was important to do something out of respect for the anniversary, but also focus to the future as well. So, but you don't feel the Milagro Sala situation is like the political opponents of Maduro being in jail in Venezuela? You don't think there's a parallel there? You just like some Kirchneristas claim, for example. That's why they wanted to talk with Obama about that too. Yeah, well, two things. One, that's really a domestic dispute. It's really a political dispute here in Argentina, so I don't think it's probably right for me to comment directly on that. But I will say that when President Obama was here, I think you were at Usina del Arte. Yes. And he's one of the few presidents, if not the only president in the world, everywhere he goes, he takes questions from average people, from students, from young leaders. There were 1,000 people there. I mean, the second we said it's open to the public, we sold out of tickets, and anybody was able to ask any question. And I think people really respected the fact that they're not planted questions. These are regular people. He's very comfortable answering these in a very thoughtful way. They were great questions, too. Yeah. And I think it was replayed on TV because people thought it was really interesting and
it was very popular. And Michelle Obama was a success. She was herself. great, right? And she really connected with the First Lady here as well. That event focused on women and girls and education and science especially. It's something that Michelle Obama focused on in the States, but also when she travels. It's something that's really important to her personally. And it was a great event. It was really positive energy. And then she did interviews afterward on social media. And so the First Ladies really hit it off. But I think women and girls focused on education and science in particular is a really important topic. Ambassador, you're not a career ambassador, and you're in some way related to the Democratic Party. But I'd like to talk a little bit about the U.S. elections now. How do you feel the world is looking at a candidate like Trump? President Obama himself was asked about that at the Usina del Arte. Yeah, I knew you were going to ask this question. It's the first presidential election I haven't been involved in over 20 years. And in some ways, I'm happy about that because I love being here in Argentina. But I'm obviously following it because, we work for the U.S. government and the State Department. I don't think I should comment on my personal opinions. Yeah. But I will say I think the American public will get it right. I think ultimately they'll do the right thing. But we have a really long process. I think it's too long. But you have to sort of wait and see how this plays out. But I've been interested that so many people here focus on it and they really watch it closely and they follow the debates and everything. So we'll have a lot to talk about in But the it's future. kind of scary for some Latin Americans to hear Trump talk about like building a wall between the United States and Mexico and having the Mexicans paid for that. Yeah, well, I think there's a lot of interesting things candidates say. And so I will say, look, the nomination process is not over yet. I think the conventions will get great ratings because people are going to be really interested. But we have to wait to see how this goes because no nominee has been selected, and let alone the general election. But I do think there's lots of interest, and there's going to be a huge turnout. And I think the American people will get it right. Ambassador, it was interesting hearing President Obama talk about tax havens after the Panama Papers, saying that this underscores the need that the tax havens are prohibited and why are they legal? They should not be legal. That's what President Obama said. That's the U.S. government's vision. President Macri was involved in one of those societies that turned out in the Panama Papers. Yeah. So I've been following it. Obviously, it's news around the world right now. So we've been reading about, I think there's 11 million documents. So it's going to take a while, I think, for experts to go through all of it. And I know President Macri and Casa Rosada addressed it immediately and directly, so I don't want to comment any further than that. But in terms of the United States, the Justice Department and other agencies, they look really closely at this to see if there is, any fraud or anything illegal going on. As I understand it, having just an account overseas is not illegal necessarily. It's what happens with that. So anyhow, I know our experts and the officials, especially at the Justice Department, they're looking at it really closely. It just takes a while to get through 11 million documents. Yeah, talking about documents, how long it will take until we get the declassified documents of the times of the dictatorship President Obama promised when he was here? Yeah, I think that was What's your estimate? Yeah, I think that was really important for him to say that, and for the first time ever, certain categories of documents. Intelligence and security. Exactly, and there's already been a huge release in the past, but we're going to immediately start that. It's really time intensive because individuals have to read through it and declassify each one. You can't just do it as a group. So that's already started. I think you're going to see it soon in terms of step by step. We're not going to wait until it's all done to release. Okay. We're actually going to do it as they're able to finish it. So we're it's starting. It's not going to take like a year and a half as it was. I don't know the exact timing, but I know President Obama committed to President Macri to do it as fast as possible, and I know people in Washington are already working on it. He committed also to come back once he's out of office, right, as a tourist next year? Is that right? Yeah, and as he told, President Macri when they spoke for the first time on the phone, he said, look, I used to study Argentina and I studied Latin America, and he read Borges, and he said, I really am fascinated by Argentina. I wanted to come here. And he came here, but he had a lot of work to do too. So when he left, before he got on Air Force One, he said to me, I want to come back. I'll have a little bit more time after next January. So I wouldn't be surprised if he comes back soon.
So you imagine engaging on areas besides investments of U.S. companies in Argentina? What else are the priorities on your bilateral agenda with Macri's government from now on? Yeah, so we signed 2 agreements on security as well, one on travel and tourism. But the security one, I think, is important because, No, since you mentioned that, Yeah. will the Argentina have the waiver visa program back ever? I was getting to that. So let's okay. talk about that first. So what we did do here at the embassy, we limited the number of people who have to come in for an in-person interview. So if you're younger than 16 or you're older than 65, no longer do you need to come in to get your visa. We're trying to make it easier for people, so it's a step-by-step process. And Argentina reduced the fees for Americans to travel here, which will be great because you're going to have more tourists here. It'll help the economy grow, not just in Buenos Aires, but around the country. I'm like an advertisement for Argentina because I love it here, and I've traveled to 10 or 12 provinces, you know, and everywhere I go, I tell people this is a great country. You should come visit. So I think travel and tourism is a huge opportunity for the economy of Argentina, and I think you're going to see more Americans, but more people from other countries too come visit. There was some concern that not all the agreements were made public by all the agreements that were signed. It's all online. Online security and Everything is online. Okay. Yeah, it's all public. We believe in transparency. There's no reason not to. It's good for both countries. You know, and the security one I mentioned, we're now sharing security information, which is good for both countries. We're fighting terrorism, but we're also figuring out ways to work together to fight narco trafficking, which is a big deal. And you know, when I travel, I talk to governors and obviously the federal government. This is a big deal because crime goes hand in hand with narco trafficking. So we're working together on best practices, what's worked for us and what hasn't. We can learn from each other. So expertise is a big part of that. Do you also have the law in the States that you can shoot the planes that are not Yeah, that's only for like national security. And as I understand it, that is also the practical. Only in very limited situations in the States. Extremely limited. This is for here, national security. That's the way it used to be here. Now they changed the law and it's all the time. I don't think it's all the time. Well, under certain circumstances, obviously. Yeah, and you should talk to the Ministry of Security, but as I understand it, because it was an important clarification for us, it is on national security. It's not just on small narco trafficking planes, which need to be tracked, and we need to go after those who are involved in this criminal activity, but it's not just shooting down planes willy-nilly. I think there was a little bit of a miscommunication in the press about that, so I think they're going to clarify that in the weeks ahead. Thank you very much, Ambassador, Thank for you, this having was us. great. Bueno, después de la entrevista con el embajador, quédense ahí, pues ya estamos en el living con Martín Caparrós. Está viviendo en España. Martín vino a presentar su libro La Crónica, así que enseguida nos sentamos a charlar en el living con Martín Caparrós. Quédense ahí. Tienes ropa que lucir, sí. No. Tienes comida en tu mesa, sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga... Adrián Mercado presenta FIMAC 2016, la Feria Internacional de la Máquina, Herramienta y Tecnología para la Producción, del 10 al 14 de mayo en Tecnópolis. Reserve su espacio al 4343-1493. Adrián Mercado, energía humana al servicio del cliente. Al dengue, el Zika y la fiebre chikungunya les ganamos entre todos. Si tenés alguno de estos síntomas, fiebre, dolores musculares, articulares o de cabeza, cansancio, erupciones en la piel, náuseas o diarrea, no te automediques y consulta a un médico. Para escuchar consejos de prevención y saber más, llama gratis al 147. Buenos Aires Ciudad. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación.
Martín Caparrós. Bienvenido, Martín, gracias por venir. Bien. ¿Dónde vivís? Parece que en Madrid, digamos, el lugar donde tengo una, ¿cómo decirlo? Una cama que considero más o menos mía, está en Madrid. Está en Madrid. Sí. Bueno, pues parte de tu mundo, trotamundo, está en la recopilación de crónicas de este libro que estás presentando, ¿no? De la crónica, pero... Sí, en este libro hay como crónicas que escribí en los últimos, no sé, 25 años, y es como un recorrido por todo ese trabajo y un intento de entender ese trabajo, de contar, por un lado, cómo veo el trabajo del periodista y de entender, bueno, más o menos cómo se hace, por decirlo de una manera absolutamente inmodesta y repugnante. No. ¿Y por qué te fuiste a España? ¿Te fuiste en medio de un momento medio harto de alguna situación de acá o te fuiste...? Me fui por varias razones. Una, porque me parece que de vez en cuando hay que cambiar de punto de vista. Los argentinos tenemos una fuerte tendencia al ombliguismo provinciano y me parece que un antídoto contra eso es, si uno puede, mirar las cosas desde otro lado para recalibrar aquellas cosas que nos parecen tan importantes y que quizás vistas con un poco de perspectiva pasan a ser nimiedades, por no decir la palabra que uno usaría en el barrio. Y por otro lado, porque efectivamente en ese momento estaba un poco cansado. Yo me fui en 2013, si recuerdo bien, y yo había escrito bastante sobre todo el kirchnerismo y sus maneras de operar. Y en ese momento me daba la sensación de que ya había escrito todo lo que podía escribir sobre él, que había pensado lo que podía pensar sobre él. Había publicado un libro que se llamaba Argentinismos, donde de algún modo había redondeado lo que podía aportar sobre el asunto. Y me daba la sensación, ya llevaba un par de años con la sensación de que lo que hacía era repetirme una y otra vez, y me aburrí de mí mismo. Traté de teorizarlo, postulando que este es un país calecita, donde siempre damos vueltas y vueltas y vueltas y no llegamos a ninguna parte y todo se repite una y otra vez, pero claro, uno a veces quiere bajarse de la calecita e ir al juego del lado, a la montaña rusa o si acaso a la hamaca paraguaya. ¿Pero te costó más? ¿Vos sentís que con el kirchnerismo por ahí había como un sector, sobre todo por ahí, de gente que en algún momento siguió siendo amiga tuya, que sentía que tenías que estar más cerca de ese proceso porque les parecía que era de izquierda y creían que vos tendrías que haber estado ahí? ¿Hubo un encono más grande con vos? Bueno, el otro día un periodista de tu ex diario me preguntó cómo fue que yo no fui kirchnerista siendo alguien progresista. Yo empecé por explicarle, que creo que esto no estuvo reproducido en su nota, que yo no soy progresista, yo soy de izquierda, que es algo muy distinto. Creo en otras cosas, digamos, tengo otras ideas sobre cómo debería ser una sociedad. Y que justamente no fui kirchnerista porque soy de izquierda y porque no veía ninguna razón para apoyar a un gobierno que, teniendo todas las posibilidades de hacerlo, no hizo el menor cambio en la estructura social y económica de la Argentina. Más bien prolongó las injusticias que se vienen ahondando en los últimos 40 años y les agregó además condimentos un poco espantosos de autoritarismo, de corrupción y de malversación de un discurso que quería plantearse como de izquierda y que lo que hacía era deslegitimar toda posibilidad de sostener seriamente ese discurso. El resultado más visible de 12 años de kirchnerismo es que en sus últimas elecciones el 90 y tantos % de los argentinos, 90% de los argentinos votaron opciones de centro-derecha, de derecha y centro-derecha, Macri y Scioli. Eso es como la prueba más evidente del fracaso y del hecho de que al malversar ese discurso de izquierda lo que hicieron fue incitar a la mayor parte de la población a no querer más, escuchar nunca más hablar de las cosas de las que ellos hablaban. ¿Y con Macri te parece que es un centro-derecha clásico o más modernizado? Vamos viendo, ¿no? Porque, bueno, esto está empezando. Al principio estaba más difícil de captar, me parece, el asunto.
En los últimos días me parece que se han ido definiendo ciertas cosas, ¿no? ¿Lo ves más claro? Lo veo más claramente de derecha, por decirlo de alguna manera, y aceptando que esta definición sirva. Quiero decir, los aumentos últimos de servicios públicos y transportes y cosas por el estilo son claramente una manera de derecha de encarar el problema económico, que sí, son la manera menos igualitaria posible de encarar el problema económico, porque pagar más caro, bueno, se sabe, pagar más caro el colectivo o el tren, o la electricidad o el gas, a una familia de clase alta o de clase media alta no le cambia mucho. A una familia de clase media baja o baja le puede cambiar radicalmente la economía. Son unas medidas que pesan brutalmente sobre los más pobres y a los más ricos los molestan un poco, pero no mucho. Supongamos que esas medidas eran indispensables, como seguramente lo eran. Bueno, un gobierno con otra idea sobre el funcionamiento social podría haberlas acompañado con medidas que vinieran a decir, bueno, no ponemos todo el esfuerzo en los más pobres. Sí, usted que es más pobre y que se toma 4 colectivos para ir a trabajar y volver, bueno, va a tener que pagar... un único pasaje, porque en lugar de pagar 4, pero no hay ni eso de decir... Pero no, yo me refería a otra cosa. Yo decía, usted que para quien el transporte es, no sé, el 10% de su presupuesto o el 15% de su presupuesto y le complica mucho la vida porque tiene que pagar varios para ir a trabajar, etcétera, etcétera, bueno, usted va a hacer esto. Pero el señor que va en coche, tranquilo, le importa nada llenar el tanque, va a tener que pagar X, no sé, por el lado de impuestos ¿a quién le cobrás? A la renta, a las ganancias, a lo que sea, para acompañar en el esfuerzo. Porque si no, da la sensación de que todo el esfuerzo se está centrando en los más pobres y esa es la característica más clásica de lo que llamaríamos un gobierno de derecha, ¿no? ¿Y los intelectuales con Macri? Había, no sé, ¿qué te parece? Porque bueno, viste, está todo ese grupo de artistas, intelectuales que se juntaron con el kirchnerismo. Había por ahí al principio y después, no sé, de los intelectuales que se sienten cierta afinidad con el macrismo, que no son muchos tampoco, digamos, ¿no? Es su terreno más seco por ahí. Es difícil, ¿no?, para un intelectual sentir afinidad con un movimiento, digamos, que trata de simplificar al máximo los discursos posibles, que intenta no pensar críticamente y profundamente sobre la realidad, sino que se contenta con 3 o 4 eslogans rápidos sobre no tenemos ideología, la alegría, la felicidad y el bienestar de todos. Bueno, es difícil sentirse parte de esa simplificación cuando uno lo que trata es de pensar un poco más profundamente los fenómenos, ¿no? No sé, hay algunos, por supuesto, pero hay... Pocos. Por haber ahí de todo, ¿no? Bueno, quería volver un poco a la crónica. Hablas también, Martín, como decís, ¿no? ¿Qué es la crónica? Porque, bueno, hay todo un mundillo del periodismo que, ¿no? Que cree que una crónica es, qué sé yo, una historia bien escrita. ¿Está mal sintetizarlo de esa manera? Sí, probablemente esté mal. Dale, ¿cómo? No, bueno, yo creo que, para empezar, a mí esta especie de disque boom de la crónica me pone un poco incómodo. También por eso titulé el libro La Crónica todo junto, como un poco tomándole el pelo. Sí. No, porque me parece que basta, ¿viste? Esa gente que se sube al banquito. Es como el periodismo con pretensión literaria, por ahí. Sí, es como si ser periodista sin que te dé vergüenza, ¿viste? ¿Por qué? Hay que hacer periodismo y que te dé vergüenza, eso es lo bueno del periodismo, que a uno le da vergüenza hacerlo. No, sí, me da un poco de cosa esos que se suben al banquito y ponen cara y dicen, yo soy cronista. ¿Viste? No soy periodista, soy cronista. Sí, porque no se van a, bueno, etcétera. Yo creo de todas maneras que hay algo que podríamos llamar crónica o periodismo narrativo, o como quiera que eso se llame, que consiste en tratar de narrar, digamos, de poner en escena eso que uno cuenta. Yo digo, por ejemplo, cuando vos estás escribiendo una notita para el diario rápido y no sé, tenés que contar un crimen, la escena del crimen, decís, la escena era conmovedora. Bueno, una crónica no puede decir la escena era conmovedora, tiene que producir una escena que te conmueva. Claro. Ahí hay una diferencia radical. Para producir esa escena que te conmueva, tiene que tener más datos, más personajes, más sensaciones, más emociones,
y en general una prosa que pueda sostener todo eso. Por supuesto, es un periodismo que no sirve necesariamente para cualquier situación ni para cualquier tema, pero que cuando funciona produce piezas que, bueno, yo creo que se pueden leer. Digo, a mí me da como... Sí, tenés desde La Bombonera hasta, no sé, algo de La Voluntad, tenés... Sí, o qué sé yo, digo, quizás yo no soy ¿cómo se dice? El apropiado para decir que los textos que están ahí se pueden leer, pero a mí me da como bastante Bueno, hace falta orgullito. leerlos, digamos, requieren de leerlos. Sí, son a mí- textos, pues si no... Son como, sí, son textos que se pueden leer incluso cuando aquello que supuestamente relatan ya no te interesa. Ajá, claro. Para mí la gran prueba de un buen texto periodístico es Es que cuando... pase el tiempo. Que pase el tiempo o que yo lea, qué sé yo, 10 páginas de una historia y después diga, a mí qué me importa cómo viven, Sí. no sé, las jirafas en Nairobi. Y sin embargo llevo 10 páginas leyendo Leyendo la- sobre eso. Entonces cuando lees algo que no te interesaba nada o cuando lees algo que sucedió hace 20 años, bueno, ahí hay algo más. Leí que vos decías, que hablabas un poco de que el periodismo, decís ahora ya nadie, te fijas en Weather Channel en lugar de salir a la calle a ver si llueve, ¿no? Como esta idea, que yo creo que hay un nuevo romanticismo en el periodismo. Con toda esta filtración masiva de datos, creo que los datos, la idea del periodismo colaborativo, de cruzar fronteras, de compartir datos, Sí. los hackers, los programadores, generó una nueva mística, distinta a la del cigarrillo en la redacción, pero que hay ahí como Sí. la nueva mística del periodismo es combatir a través de filtraciones masivas de datos el oscurantismo y el secretismo del poder de las corporaciones. Es una de las nuevas místicas del periodismo, o una de las místicas del periodismo. Siempre hubo gente que intentó encontrar ese tipo de datos. También está la mística, y se estaba trabajando últimamente en España con gente que hace eso, de irse a Siria e infiltrarse con muchas complicaciones en territorios muy Complicados, difíciles sí. y contar qué está pasando desde adentro. Eso también sigue siendo una de las místicas del periodismo. Hay distintas formas, y efectivamente, la de, De los hackear grandes hackers, datos ¿no? y trabajarlos colectivamente. Eso sí me parece muy novedoso, ¿no? Sí, con la vieja máxima de seguir el dinero, que finalmente los Panama Papers, o sea, el que roba, el que corrompe, el que está metido en cualquier actividad ilícita, a algún lado tiene que llevar ese dinero, y ya sea por un divorcio, o sea, Sí. termina teniendo que guardarla en un lugar al cual lo podés ir a buscar y ponerlo en evidencia, ¿no? Sí, y aún así a mí me parece que hay algo como un poco ingenuo en todo esto, que es que es evidente que cualquiera que sea, no sé, dueño de una gran empresa, de un banco, de una corporación o qué sé yo, va a tener dineros en lugares confusos. Digo, cuando... Lo de Macri no te sorprendió, No digamos. me sorprendió absolutamente nada, es como empujar puertas abiertas. Quiero decir, un Bueno, pero tipo... el tema es que no lo tenía declarado y va a ir y lo encuentra. Pero seguro que no debe tener declarado. Tantas cosas no debe tener declarado. Lo raro es que creamos que los grandes capitalistas tienen todo declarado, son transparentes, como se dice ahora. Y aún si lo fueran, a ver, para empezar, sabemos que todos ellos trabajan con batallones de asesores, expertos, contadores y abogados fiscalistas que solo están ahí para ver cómo pueden pagar lo menos posible, claro. aprovechando todos los agujeros de la ley. Se supone que es legal, pensemos si es legítimo. Sobre todo si cumplís una función pública y tiene que ver con cierta coherencia entre tu discurso y tu práctica o tu ética, en todo caso. Sí, sobre todo si ¿no? sos una persona, quiero decir, y pretendés vivir en sociedad y después decirle a los otros que no crucen la calle por la mitad de la calle, y vos estás teniendo muy legalmente gente que lo que hace es tratar de estafar todo el tiempo el sistema de convivencia que se supone que hemos armado a través del Estado. Me parece que cualquiera de ellos tiene eso. Estoy seguro que las empresas de Franco Macri y familia tienen abogados y contadores que les enseñan cómo pagar lo menos posible de impuestos. Entonces, que además de eso tengan un dinero en un lugar donde no lo declaran y qué sé yo, me parece como la misma lógica. Entonces, por eso digo que hay una especie de ingenuidad o hipocresía en la búsqueda de ciertos datos que en realidad no hacen más que corroborar lo que sería mucho más fácil de pensar. Quiero decir, Sí, tenemos todos los responden, elementos. sí. ¿Por qué no pensamos? En vez de buscar el enésimo datito que te dice lo mismo que ya podrías saber sin necesidad de encontrarlo. Te lo comprobás. Bueno,
Gracias, ¿Necesitas Martín. comprobar cada cosa? No, Bueno, ¿eh? sirve, tiene impacto. Vamos a ver. Martín Caparrós, La Crónica, su último libro que vino a presentar por acá. Gracias, Martín, por haber venido. A vos, María. Y a ustedes nos reencontramos el jueves que viene aquí a las 10 de la noche. Buenas noches.